Grupo Fórmula presenta. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Las personalidades, los acontecimientos y los temas más relevantes se dan cita aquí, en el estudio de Eduardo. Bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y bienvenidos a mi estudio aquí en Grupo Fórmula. Las drogas. Las drogas, legales e ilegales, matan a cientos de miles de personas al año alrededor del mundo. Nada más en México, la guerra absurda, ridícula y estúpida que inició el entonces presidente Felipe Calderón ha resultado en cientos de miles de muertos. Claro, la mayoría son muertos pertenecientes a las diferentes organizaciones criminales que están peleando el archinegocio. En Estados Unidos, un país hipócrita por su puritanismo, han muerto cientos de miles consumiendo las drogas que se exportan ilegalmente desde México. Es un gran negocio para los gobiernos y para muchas empresas esta prohibición de las drogas. Sin embargo, yo hace muchos años he sostenido que se tienen que legalizar. Si la gente se quiere clavar una aguja, si la gente quiere consumir algo y se muere, es su decisión. Suena muy cruel, suena terrible. Ya estamos grandecitos. Claro, hay que cuidar a los menores de edad. Hay que regular la venta de todas estas sustancias. Así como está regulado el alcohol, disque en México, está regulada el café, no está regulado los carbohidratos, que también matan a miles. En fin, esta noche el tema es la legalización de las drogas. Y para eso me acompaña el autor de este libro, que se llama El poder de la legalización ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México, el académico, el investigador recién desempacado de un sabático de 2 años en Madrid, España, Jorge Javier Romero Vadillo. Lean el libro. ¿Cómo estás, Jorge? Eduardo, pues con mucho gusto de conversar contigo sobre este tema, porque efectivamente tú has sido alguien que ha hablado abiertamente de la necesidad de acabar con la prohibición y ese es el objetivo del libro, explicar por qué la prohibición ha fracasado. Tú has escrito sobre esto ya hace un buen rato. A mí lo que me gusta es que tú, que eres un especialista en el tema, das datos, das información. Yo no soy un especialista, mi lógica me dice hay que legalizar, los precedentes históricos me dicen que hay que legalizar, todas las prohibiciones fracasan. Ahí está esta prohibición del aldeano que ya se fue del Palacio Nacional, prohibir los vapeadores. Ja, ja, ja. ¿Por qué este afán de los gobiernos de tratar a sus ciudadanos y no ciudadanos como niños chiquitos? Es lo primero que yo me preguntaría, ¿no? Pues hay muchas razones, ¿no? Por supuesto, una es la moralina puritana, ¿no? En el origen de la prohibición, la humanidad ha convivido con las drogas a lo largo de toda su historia. Desde que existen civilizaciones tenemos vestigios de consumo de sustancias psicotrópicas. Por supuesto, la más abundante ha sido el alcohol. Es decir, el alcohol, pues, ha acompañado a muchas culturas. Pero nada más hay que pensar que el cannabis se llama cannabis sativa porque es cannabis cultivado. Fue la primera fibra que se cultivó para hacer textiles, ropa, y por supuesto se conocían los efectos de sus flores desde entonces, ¿no? Desde que se empezó a cultivar y desde mucho antes. Entonces la humanidad ha convivido con las drogas toda la historia. Apenas fue hace 120 años más o menos que empezaron a prohibirse. Bueno, claro, está el antecedente de la prohibición del opio en China en la guerra, y las guerras del opio que eso provocó en el siglo XIX, y está también la prohibición del alcohol del Islam, que prohíbe religiosamente el Islam, pero así, usar el poder del Estado para perseguir las sustancias y a sus consumidores es una cosa que empezó hace un siglo y que además se aceleró y se intensificó a partir de 1971, cuando Nixon decidió que había que hacerle la guerra a las drogas. Un alcohólico decidiendo la guerra contra las drogas. Eso es un punto muy importante. Porque en el 71, cuando él decide decretar la guerra contra las drogas, se habían muerto 3,000 estadounidenses por sobredosis. Hoy se mueren 100 y pico mil. Bueno, pues ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. ¿Por qué decidió la guerra contra las drogas? ¿Por qué salió Nixon a decir que las drogas eran el enemigo público número 1 de los Estados Unidos?
Pues en el libro cuento la historia que el periodista Downbound de la revista Harper's le sacó a John Ehrlichman. John Ehrlichman había sido el principal asesor de política interna de Nixon desde la campaña presidencial de 68 hasta que lo metieron a la cárcel por el escándalo Watergate. Y salió convertido en un predicador bíblico. Sí, efectivamente. Y resulta que Ehrlichman le cuenta a Downbound, si quieres saber de qué iba la guerra contra las drogas, dice, mira, en 1968 la campaña de Nixon y después en 69, ya a partir de 69, la Casa Blanca de Nixon tenía dos enemigos políticos. Unos eran los activistas en contra de la guerra de Vietnam, los estudiantes que estaban movilizados, y los otros eran los activistas por los derechos civiles de los negros. Los negros, sí. Como no podíamos prohibir estar en contra de la guerra, ni podíamos prohibir ser negro, porque la Constitución nos lo impide, entonces nos inventamos la guerra contra las drogas. Que todos eran drogadictos, los jóvenes y los negros. Entonces asociamos a los activistas en contra de la guerra de Vietnam con la marihuana y el LSD, y asociamos a los activistas por los derechos civiles de los negros con la cocaína y la heroína. Y salimos a decir que había que hacer leyes más fuertes para combatirlo. Entonces hicimos leyes para combatir la posesión, el consumo, el tráfico, y con eso pudimos irrumpir en sus mítines, meternos a sus oficinas, detener a los líderes. Y Algunos con un carrujo de marihuana, bote. Exacto, y vilipendiarlos día y noche en los noticieros. Y dice Ehrlichman al final que sabíamos que estábamos mintiendo respecto a las drogas. Claro que sabíamos. Bueno, yo soy de esa generación que protestaba contra Vietnam, ¿no? Claro. A ver, además hay una gran hipocresía por parte de los gobiernos. En México todo contra las drogas. Pero son los huicholes con sus peyotes, no hay problema. Si son etnias de Oaxaca con sus honguitos, no hay problema. Son usos y costumbres. Exacto. Ahí está la gran hipocresía que ahí me revienta de nuestros gobernantes. Sí, bueno, López supuesto. Obrador prometió que iba a legalizar las drogas y fue otra de sus promesas incumplidas. Sí, totalmente. Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación y senadora, dijo, voy a trabajar para permitir la legalización de la marihuana. Tampoco. Porque yo creo que les llegó el calambre de la frontera norte. Yo creo que López Obrador nunca compró la agenda legal. Es que es más puritano. Es un puritano. Es más puritano que los que trabajaron del Mayflower en Estados Totalmente, Unidos. es absolutamente un puritano y él nunca quiso hacer avanzar la agenda. Yo estoy seguro que nunca leyó el Plan Nacional de Desarrollo que presentó, porque tiene un párrafo que parecería escrito por mí. Dice, el prohibicionismo ha fracasado y lo que tenemos que hacer es regular. No lo leyó, jamás lo leyó. Y lo que hizo, y eso sí, porque yo participé en el proceso legislativo del cannabis, estaba yo trabajando con Patricia Mercado en el tema y estuve participando mucho en eso, lo que hizo fue obstaculizar todo el proceso. Primero vino la iniciativa de Olga Sánchez Cordero y ella se fue a Gobernación, esa iniciativa se murió y empezaron a trabajarse un montón y salió un dictamen de la Comisión de Salud del Senado que era bastante malo, pero que bueno, legalizaba, y lo que hizo fue boicotearlo. Y eso me lo dijo a mí Mario Delgado desde el principio del gobierno. Y Mario Delgado había sido también promotor de la regulación durante mucho tiempo. Claro, pero bueno, claro. Ese se acomoda todo. Entonces, me lo dijo. Es bien acomodado. Sí, Qué listo, ¿eh? Qué sí, bárbaro. bueno, pero él me dijo en una escena, me dijo, mira, esto no es agenda del presidente, así que no va a salir. Cuando él era el líder de los diputados de Morena, ¿no? Esto no va a pasar durante el sexenio porque no es agenda del presidente. Y efectivamente fue toda una pérdida de tiempo a estar haciendo una regulación, que además era una regulación tremendamente barroca, con un montón de reglas absurdas. Para que no se cumplieran, para que nadie pudiera consumir porque estaba tan complicado que a la hora fallabas en una y otra vez eras delincuente. Sí, el caso, pero además nada más fue perder el tiempo, eso nunca terminó, se aprobó en el Senado, pasó a la Cámara, la regresaron con un montón de cambios y ya ahí murió. ¿Qué te llevó a ti a enfocarte en este asunto de la legalización de las drogas como una solución a los problemas ya, olvídate de Estados Unidos, el problema de la violencia y la salud pública en nuestro país?
Bueno, y la corrupción. la verdad de las cosas, pues, voy a contar la historia, es que yo empecé primero, yo he hecho, por supuesto, aparte de mi carrera académica, yo he hecho carrera política, una carrera política en la izquierda desde una perspectiva socialdemócrata. ¿Nunca fuiste priista? Nunca fui periodista. Son los Son únicos, los que ahora se... son los únicos izquierdistas que yo respeto. Porque aquellos que son izquierdistas, que antes estuvieron en el PRI o en el PAN, no puedo más sentir desprecio. Claro, tienes la toda verdad, razón. la verdad. Sí, bueno, pero el caso es que cuando regresé del doctorado en España en 1998, bueno, regresé en 96, pero en 98 me enfoqué a construir junto con Gilberto Rincón Gallardo, Ricardo Rafael, un grupo muy interesante, incluso Patricia Mercado, a construir un partido que se llamó Democracia Social. Me acuerdo. Logramos presentar la candidatura de Rincón a la presidencia y todo, y ahí me tocó ser a mí el encargado de desarrollar el programa. Yo hice el programa, el título del puesto era un poco absurdo, porque yo era el secretario de construcción ideológica. Eras el ideólogo. El ideólogo del partido. Entonces me tocó construir, y entonces yo ya tenía tiempo siendo activista por la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, y estaba muy vinculado a los movimientos legalizadores de la marihuana. Y entonces, a la hora de elaborar el programa, uno de los temas que había que enfrentar, que era el de la seguridad, pues evidentemente salía el tema del tráfico de drogas, aunque no estábamos ni siquiera remotamente en el lugar donde estuvimos después en la época de Calderón. Y entonces ahí, pues lo que hice fue empezar a informarme sobre todas estas cuestiones de los mercados clandestinos, Claro. y mi conclusión fue, la única manera de enfrentar los mercados clandestinos es quitándoles el negocio. Claro, y supervisándolo, que la corrupción se minimice nomás entre algunos funcionarios, ¿no? Bueno, No como sí. ahorita que es a rajatabla. Vamos a los mensajes. No, un tema que a todos nos debe preocupar, porque a México le sale en una millonada el combate contra las drogas. Pero además el pueblo de México sufre cantidades terribles. Lo que estamos viendo estos días en Culiacán, ¿qué es? Es el combate entre dos grupos de narcotraficantes, de personatraficantes, de maderatraficantes, porque una vez que empiezan con el tráfico de drogas, entran a todo, que están peleando el negocio. Un negocio que es de miles de millones de dólares anuales. Que si fuera legal el negocio, pues se tendría que pelear, pues como se pelean hoy las dos grandes refresqueras del mundo, ¿no? Con mercadotecnia, con publicidad, con distribución, sin violencia. Mi invitado esta noche es Jorge Javier Romero Vadillo, autor, entre otras cosas, de este libro que yo recomiendo ampliamente, que además es de una editorial que yo no conocía, es una nueva editorial, Editorial Terracota, El poder de la legalización ante la violencia generada por el tráfico de drogas. Además, esta editorial me mandó unos títulos buenísimos, en serio que están buenos, ¿eh? El Estado capturado, la escuela que necesitamos, otro pendiente desde que entró el trigarante a la Ciudad de México, sí. Educación. En fin, Jorge, ante la apatía, vamos a decirlo, o el desinterés de nuestros gobernantes en el tema, ¿por qué tienen este desinterés si nos está costando miles de millones de pesos el combate al narcotráfico? Está golpeando fuertemente a la economía, porque muchos inversionistas no quieren venir a un país donde hay tantos balazos. Está costando decenas de miles al año de vidas. ¿Por qué no reaccionan? Bueno, reaccionan hay una cosa que se llama dependencia de la trayectoria, ¿no? En el mismo carril en el que van, y van derecho y no se quitan. Ya estamos en la 4T, ya es un cambio, ya es romper las estructuras de los neoliberales. Y ve nada más, hace rato mencionabas cuando Calderón lanzó la guerra contra las drogas en 2006. Bueno, pues el caso es que López Obrador y antes Peña Nieto siguieron por el mismo camino. ¿Sí? Y hay que decirlo, en buena medida, totalmente vinculados a las Fuerzas Armadas, que también han tenido un papel fundamental en mantener esta estrategia, ¿no? Eso es central. Entonces, pues hay eso, van derecho y no se quitan, sienten que la presión internacional, y entonces que no se puede enfrentar de una manera distinta, cosa que es falsa, porque volteamos a ver a Canadá,
Y la política de drogas de Canadá es totalmente distinta. Mucho más y laxa, ¿no? Bueno, para empezar, ya regularon completamente la marihuana. La marihuana en Canadá ya es perfectamente legal. Pero además está demostrado que el marihuana no es adictiva. No, Es bueno. más adictivo el tabaco que el café. Y Bueno, el alcohol ni se diga así, que la marihuana. la droga más peligrosa de todas las drogas que existen y en la sociedad es el alcohol. El más adictivo, además, y el más disponible. No es el más adictivo, pero está en el tercer lugar de Bueno. adicción. Entonces, pero si combinamos daño social con daño personal, la más peligrosa de todas las drogas es el Ya alcohol. está en cualquier tienda Exactamente. de conveniencia la Eh, venden. Eso quiere decir, Además, está atrás de la caja para que la veas rápido. claro, entonces eso quiere decir que estamos exagerando enormemente con decir, no, las drogas hay que prohibirlas porque son peligrosas. ¿Es miedo a Estados Unidos? Una parte es miedo a Estados Unidos, presión muy fuerte de Estados Unidos, y buena parte del desastre de la prohibición de las drogas en el mundo es culpa de Estados Unidos, que A es ver, el que menos se ha movido. A ver, yo tengo esta idea, corrígeme si estoy mal. El negocio del combate a las drogas es un gran negocio. Un gran negocio. A ver, si yo soy un fabricante de armas, Claro. le vendo a policías, le vendo a ejércitos, y por el mercado negro o el mercado informal, le vendo al crimen. Así es. Entonces tú te encuentras pistolitas marca, bueno, no pistolitas, ya no usan estas, ¿no? No. Pero ametralladoras, no sé qué marca, te las encuentras, la traen las Fuerzas Armadas, la traen los policías y lo traen los narcos. Por supuesto. El fabricante feliz, ¿no? Claro. Las cárceles privadas en Estados Exactamente. Unidos, la mayoría de los reos son narcomenudeístas O consumidores. o consumidores. Tú quieres un trabajo en Estados Unidos, te dan un kit para que por medio de tu orina vean si has consumido cualquier droga en las últimas 2 semanas. Se venden millones de estos kits y no digas que no vas a hacerte la prueba porque ni la entrevista te dan. Millones. O sea, el combate a las drogas no solamente es un negocio de los narcos, es un gran negocio para la iniciativa privada, para la banca. La banca lava dinero del narco. Por supuesto. Los grandes contadores, despachos de contadores de todo el mundo, asesoran a los criminales para hacer su lavado. Por eso Trump hace rato dijo que se va a ir contra los bancos chinos, porque bancos estadounidenses están mandando dinero a China para que lo triangulen y lo manden a Así México es. como mercancía china, ¿no? Así es. Entonces, creo que no le conviene a un fuerte sector de la iniciativa privada. Y también En México no lo sé, pero en Estados Unidos de la sí. iniciativa privada, lo que dices del mercado de las armas es central. Es decir, en Estados Unidos las armas son legales y tienen un mercado enorme de armas que por supuesto se nutre de consumidores tanto de las fuerzas del orden como de la sociedad en general y de las organizaciones especializadas en mercados clandestinos. Ujú. Y entonces, si tú tienes un mercado clandestino, no todos los mercados clandestinos son violentos. El mercado de discos piratas cuando existía no era violento, ¿no? No, para No nada. era para nada violento. Y hay muchos mercados clandestinos que no son violentos. ¿Cuándo son violentos los mercados clandestinos? Cuando los desorganizas atacándolos desde el Estado. Y eso lo que genera es incentivos para comprar armas y reclutar ejércitos. Entonces, por eso decías eso. Una vez que tienes armas y ejército, ¿qué haces? Ya no solo te dedicas a un negocio, sino empiezas a usar esa fuerza para competir con el Estado en muchos otros negocios. Claro. Porque son especialistas en mercados clandestinos, no en drogas, ¿no? Sin embargo, si tienes un mercado que tiene una demanda muy poco elástica, es decir, la demanda de drogas está ahí y no la ha reducido ninguna prohibición. Bueno, no solamente lo ha reducido, ha aumentado. Porque hay drogas que han generado su propia demanda. Este es el caso ahorita del fentanilo. ¿Cómo empieza a crecer la demanda por los opioides? A partir de la iniciativa privada, es decir, las farmacéuticas. A empezar a clavar. Empezaron a convencer a la FDA de que ahora sí tenían opioides que no eran adictivos. Le pagaron a médicos por recetarlos. Se los llevaban a Río de Janeiro a reventar, A bailar, ¿no? samba. ¡Médicos! Médicos, para que Médicos. recetaran el Oxycodin, el Vicodin, todos estos opioides que son farmacéuticos. Entonces, un dolorcito de espalda, ¡zas! Y fueron creando Adicción. demanda. Cuando el FDA cambió sus reglas,
Entonces mandaron a toda esa gente que compraba los opioides en la farmacia con receta de su médico, los mandaron al mercado clandestino. Y entonces con eso ya tienes una demanda del mercado clandestino y además mucho más riesgo, porque finalmente los opioides de farmacia pues, tenían calidad controlada. Calidad controlada y tienen, y por más, puede haber sobredosis, pero era mucho más raro, no tenían crisis de sobredosis. ¿Cuándo empieza la crisis de sobredosis? Cuando lanzan a todas esas personas al mercado clandestino. Porque la droga es adulterada con otras sustancias, ¿no? Claro, porque no tienes no sabes exactamente cuánto te estás midiendo. Ahí dice cuántos miligramos tiene cada cápsula. En cambio, en el mercado clandestino puede estar adulterada o puedes no controlar lo que te estás metiendo, que fue lo que empezó a pasar. Porque primero el mercado clandestino fue de heroína, heroína mexicana. Pero la heroína había que... México no hay dos. Bueno, pero para producir heroína tienes que sembrar amapola y después tienes que sacar de la amapola el opio, secarlo al sol bulbo, ¿no? Y después tienes que transformarlo en heroína y después tienes que transportar la heroína y la heroína es voluminosa. Ve todo lo que implica eso. Tienes que tener fuerza territorial para cuidar los cultivos de heroína ilegales, tienes que tener capacidad, por supuesto, química. Complicado el negocio. Es muy complicado. Después la cocaína la tienes desde Colombia y Venezuela, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué pasó? El fentanilo es un opioide farmacéutico hospitalario que es 100 veces más potente que la heroína. Además, 100 veces más barato de hacer, ¿no? Lo haces con precursores que están en la industria química. Y que vienen de China. Y también hay en México, no nos hagamos. Y hay en Estados Unidos. Claro. Pero, son precursores que son parte de la industria química. Y lo haces en un laboratorio del tamaño de una cocina. Es más, lo haces en una cocina de casa, ¿no? Por eso les llaman cocineros a los que lo hacen. Claro, no es el fentanilo farmacéutico, no es el fentanilo que te ponen a todos los que nos han hecho una cirugía en los últimos 20 años nos han puesto fentanilo. No es ese fentanilo, es un fentanilo pues de mucho menor calidad. Artesanal, pero es 100 veces más poderoso que la heroína y lo puedes transportar en una caja de zapatos. Además, creo que el margen de utilidad es 400 o 500 veces más alta que la cocaína, ¿no? Por supuesto que sí. Por eso, por lo que estás diciendo, la cocaína, hay que sembrar hoja de coca en Colombia, hay que hacer la cocaína en Colombia y después transportarla de Colombia a través de México hasta Estados Unidos. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Claro, lo siguen haciendo. La cocaína, fíjate, el fracaso de la prohibición. El precio de la cocaína en el mercado al menudeo en Estados Unidos ha estado estable desde la década de los 80. Lo cual quiere decir que la demanda está totalmente bien. Exacto, hay equilibrio en el mercado de cocaína. Sí. Y ya ahorita ya nadie habla de la cocaína, todo el mundo está hablando del fentanilo, cuando además la crisis del fentanilo es un problema de mal manejo de política de drogas de Estados Unidos. Y de mal político del sistema de salud. Total, pues es eso, fue el sistema de salud, la FDA falló, el sistema de salud ha fallado. Y la corrupción de los laboratorios. Y luego también el puritanismo, porque hubo un momento en que incluso había algunas ciudades que prohibían a la gente, prohibían a las ambulancias llevar naloxona. El asunto de la sobredosis de opioides es tremendo porque hay antídoto. Claro. No se deberían morir. Ay, el mundo está de cabeza. Bueno, siempre ha estado de cabeza, desde que nos bajamos de los árboles. Vamos a los mensajes. Y estamos aquí hablando de un tema que seguramente incomoda a muchos de los que nos ven y nos escuchan, porque este puritanismo lo traemos desde chicos, nos van enseñando, esto es malo, no consumas drogas. ¿Quieres otro whisky, hijito? No consumas drogas. Si vas a fumar, fuma enfrente de mí. Estas contradicciones. En fin. Jorge Javier Romero Vadillo es mi invitado esta noche, académico y ensayista político desde hace más de 3 décadas. Ha impartido clases en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. También ha realizado trabajos de enseñanza y de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Universidad Centroeuropea, Universidad de Alcalá de Henares, allá en Madrid, también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y en la Complutense de Madrid. Del 14 al 16 trabajó en el programa de política de drogas y dirigió un diplomado en política de drogas, salud y derechos humanos durante 7 años en la sede de Aguascalientes del
golpeadísimo CIDE, porque al CIDE lo destrozaron el sexenio pasado, hay que decirlo, Centro de Investigación y Docencia Económica. Actualmente está hablando y escribiendo y pensando sobre el arreglo institucional mexicano, poniendo especial atención al proceso de la militarización derivado de la llamada guerra contra las drogas, y ha ampliado su visión sobre la regulación de las drogas a todos los psicotrópicos actualmente prohibidos, con un enfoque antipunitivo, de reducción de daños y de atención a la salud. Una pregunta: ¿cómo se puede enfrentar la resistencia cultural, política y hasta religiosa en México a un cambio de paradigma como el que tú propones, la legalización de las drogas? Pues bueno, no es fácil, hay que combatirlo con información. Lo logramos en buena medida con el cannabis. Lo que te contaba de la campaña de 2000, cuando le pasaba yo una tarjeta a Rincón en la campaña de que era el momento de hablar de legalización, bajaba la voz. De verdad, era un clima en el que no se podía hablar de ese tema. Cierto. Y sin embargo, con información, con litigio estratégico, con casos paradigmáticos como el de la niña Grace, cambiamos la opinión pública en México respecto al cannabis. Y ahora, bueno, pues ya la Corte misma declaró que es inconstitucional la prohibición absoluta del cannabis, ¿no? Bueno, ahora la Corte ya despedazada, pero ya va a haber nueva corte. Ya va a haber nueva corte. Va a ser nombrado por un 10% del padrón electoral cuando que llegue mucho, a votar, ¿no? cuando mucho. Entonces, pues van a ser, no va a representar al pueblo, pero bueno, así es la democracia, ¿no? Así es la democracia. Entonces, información. Fíjate, otro tema. Cuando yo estaba en primero de secundaria, me acuerdo muy bien que nos pasaban, era la época del inicio de la guerra contra las drogas, precisamente 71. Entonces, en el colegio que yo estaba, en el colegio con mucha influencia gringa, nos pasaban los videos de cómo la gente se metía LSD y quería volar como Superman. Entonces, por supuesto que la imagen que tiene la gente, la inmensa mayoría de la población respecto al LSD, es que es una droga peligrosísima. Le preguntas a la gente, ¿qué droga es más peligrosa, el alcohol o el LSD? Te aseguro que mucha gente te va a decir el LSD. Sin embargo, la peligrosidad relativa del alcohol es de 80 sobre 100 y la peligrosidad relativa del LSD es de 6 sobre 100. Claro, son todos estos mitos que se han propalado. O sea, son mitos los que se han propalado. Por promoción y por patrocinio gubernamental. Claro, y a partir de la guerra contra las drogas de Nixon, que empezaron a hacerse todos estos mitos sobre, porque, bueno, Timothy Leary, que era profesor de Harvard y que fue un gran promotor del LSD, lo empezaron a perseguir. O sea, ¿no? que el LSD te abría la conciencia. Que abría la conciencia, hacía fiestas con LSD y toda la élite intelectual y política de Estados Unidos. Sí, exacto. Se metió LSD y ahí es cuando el LSD se empieza a popularizar en los círculos universitarios y en el hipismo, ¿no? Pero el LSD es una droga casi inocua. Es un ácido, ¿no? Sí. Es un ácido que es dificilísimo tener una sobredosis porque son microgramos los como que la se marihuana, consumen. ¿no? A mí dicen, es que yo conozco un marihuano y siempre está medio tonto. Sí, porque hay marihuanos que les gusta tanto que están todo el día fumando. Todo el día fumando. Marihuana como si fuera tabaco. Bueno, pero fíjate Pero no que tiene la sustancia adictiva del tabaco, No. la marihuana, no tiene la nicotina. y además Pero ¿por qué les gusta estar pachecos, no? Vamos a claro, decir. pero además el uso problemático del cannabis, esto es creíble. ¿Qué porcentaje de la población que consume drogas ilegales tiene uso problemático? ¿Sabes cuánto? El 17%. A ver, en México no sabemos ni cuánta gente consume drogas. No porque sabemos nada porque se acabó la La encuesta. última y encuesta porque- fue del 17. Exacto, del López 16, Obrador del anunció 16. que iba a hacer una, nunca se hizo. A ver, esa historia la sé muy bien porque 7 años sin medir el problema. la encuesta era de adicciones. Sí. Y nosotros en el programa de política de drogas del CIDE convencimos al INEGI que había que hacer una encuesta de uso de sustancias. Claro. ¿No? Bueno, estaban ya los recursos, ya estaba el dinero, ya estaba programada la encuesta, ya estaba diseñada la encuesta y llegó López Obrador y recortaron los recursos y se austeridad acabó. republicana. Y se acabó la encuesta y no hemos vuelto a hacer ninguna. Lo que demuestra que a López Obrador le valía un cacahuate No, y le sigue valiendo un cacahuate el supuesto. problema de adicciones en este país. Por eso con toda desfachatez decía, en México no se consumen drogas, en México no se procesa el fentanilo ni se exporta, Pero- porque era como un burro con, Totalmente. ¿cómo Claro, se llaman estas cosas? Con, Que no con quería- anteojeras. con ¿no? anteojeras, que no quería ver
Y entonces la verdad para él era la que él tenía. La que él tenía, sus Punto. convicciones profundas. Pero entonces fíjate, el uso problemático del cannabis. Solo el 9% de las personas que consumen habitualmente cannabis desarrolla uso problemático. El 9%. El 91% de las personas que fumamos marihuana, porque yo fumo marihuana, no desarrollamos uso problemático. A ver, por ahí leí una encuesta que hay un porcentaje de la población mundial que tiene una tendencia a ser adicta. Sí, No me acuerdo si el dato que leí era el 2,5%, 3 y pico, que ese es realmente la población en riesgo de ser adicta. ¿Es correcto ese dato? a lo mejor es un poco mayor, pero hay que diferenciar entre adicción, dependencia y uso problemático. El uso problemático es más amplio que la adicción. Es decir, hay personas, por ejemplo, que no son adictas al alcohol, pero cuando se emborrachan se ponen locas y golpean y salen y manejan y chocan y golpean a su mujer y se pelean con su amigo. Puede que no sean adictos, ¿no? Es decir, al día siguiente no vuelven a beber y pueden no beber en un año sin tener... Ese decía de un expresidente de México, Ese decía que de las un agarraba el sábado, se curaba el domingo y el lunes ya Estaba estaba fresco. en Los Pinos Exactamente. viendo la bandera, ¿no? Pues sí. Que dice que es la forma de la borrachera mexicana, que es la borrachera de fin de semana. De fin de semana. ¿No? Y después ya estás perfecto. Sin embargo, claro, pero sin embargo puedes tener uso problemático en ese fin de semana. Claro. ¿No? Lo mismo pasa con muchas otras sustancias. Entonces, o puedes ser dependiente, por ejemplo, muchísima gente es dependiente de una droga legal que son las benzodiazepinas. ¿No? Todos estos que son los ansiolíticos, benzodiazepinas, pero está tranquilitos, alprazolam, ¿no? loprazolam, la más antigua de todas, el diazepam. Todas estas, que son muchísima gente las usa para dormir, eres dependiente y no generas uso problemático. Nada más te lo tienes que tomar todas las noches porque si no, no duermes, pero tu uso, tú no golpeas a nadie, ni chocas. No eres un riesgo ni para los que te rodean ni para la ti. sociedad. No, yo me tomo mi té de tila. Qué bueno, está mejor, sí te funciona mejor. Entonces esas cosas hay que diferenciarlas y a partir de esa diferenciación es como tenemos que enfrentar a las O sustancias. sea, tú puedes ser un adicto sin ser problemático. Sí, puedes ser un dependiente sin ser problemático, Okay. puedes ser adicto y tu adicción sí puede ser problemática para ti, pero no para la sociedad. ¿Cuánta gente se vuelve problemática para sus más cercanos y la sociedad? ¿Existe algún dato? Sí. No en México, pero a nivel mundial. Existe una muy buena investigación, aunque ya es un poco viejita, de David Nutt. David Nutt era un alto funcionario de la política antidrogas del Reino Unido. Okay. Y hizo un estudio estupendo sobre el uso de sustancias en el Reino Unido y lo corrieron porque resultó que en su estudio salía que el alcohol era más peligroso que la heroína. Cosa que es cierta, aunque la heroína, todos los opioides y opiáceos tienen un altísimo riesgo porque tienen un uso problemático de casi el 30%, Okay. ¿no? Es muy alto. Pero salió eso en su estudio y él exactamente lo que evalúa es eso, que es decir, ¿qué porcentaje de la población tiene uso problemático de alcohol? ¿Qué porcentaje de la población tiene uso problemático? Y luego lo otro que evalúa es qué tanto daño personal hace cada sustancia. Que te afecte tu carrera, tu relación personal. Tu hígado, tus Sí. pulmones. Sí, tu organismo, Bueno, sí. una de las cosas de ese estudio que es impresionante es que el uso problemático del tabaco es equivalente, la peligrosidad relativa del tabaco es equivalente a la de la cocaína. La cocaína y el tabaco son igual de peligrosos. Te van destruyendo el sistema Bueno, respiratorio. El tabique nasal, y tienen el mismo problema, tienen un nivel de adicción brutal, muy alto. Sin embargo, el tabaco lo manejamos sin prohibición. ¿Por qué no podemos manejar la cocaína sin ¿Cuánto prohibición? nos cuesta a los mexicanos atender a todos los que tienen efisema, todos los que tienen diferentes cánceres derivados del uso del tabaco a través del Seguro Social? Del sistema de salud. Nos salen miles de millones de Sin pesos. embargo, el tabaco ha sido una política exitosa de reducción de daños. Cuando yo estudiaba en la universidad, todos fumábamos en el salón. Cuando yo empecé a dar clases en la universidad, todos fumábamos en el salón. Bueno, Sí. y quedaba todo el suelo lleno de colillas donde yo daba clases. Sí. Y llegabas a los bares y estaba lleno de No, ya tabaco. no. Ya todo eso se acabó. Yo dejé de fumar hace poco más de 40 años. Yo dejé de fumar hace 23 años, ¿no?
Entonces, efectivamente, la gente ha ido dejando de fumar. El nuevo consumo de tabaco ha sido, hay muchos menos nuevos consumidores de tabaco que en nuestras épocas. Ahora es el vapeador que quieren prohibir a lo estúpido. Bueno, ya lo prohibieron. Bueno, ya lo están metiendo a la Constitución. Bueno, ya lo aprobó la Cámara. Falta que el Es que Senado... tenemos legisladores que creen que la Constitución es un reglamento. Pero es que además es una tontería, porque además debilita la Constitución. Porque ¿cuánto tiempo vamos a tardar en ir a la primera cena con amigos a ver que todo el mundo está vapeando? En ese momento sabes que la Constitución no sirve para nada. Claro, una ley que no se opera, que no se respeta, es una ley estúpida. Exactamente. E inoperante. Vamos a los mensajes, regresamos. Estamos aquí de regreso. Lean este libro, se lo recomiendo ampliamente. El poder de la legislación ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México. Mi invitado esta noche, Jorge Javier Romero Vadillo. A ver, Jorge, hay algunos países que han sido liberales en su política respecto a las drogas, como los Países Bajos, Sí. que ahora están echándose para atrás. En ¿Por realidad qué? no, no se han echado para atrás. Hubo algunos ayuntamientos, hubo mucha presión, sobre todo de Francia y de Alemania durante un tiempo, diciendo que había turismo de drogas a los Países Bajos. Es que Países Bajos y Bélgica se han convertido en la entrada de las drogas a Europa. Los Países Bajos es impresionante, por por sus sus puertos, puertos. claro. Pero fíjate, pero en realidad los Países Bajos han tenido una buena política de drogas desde los 70 y la siguen teniendo. Al grado que los que cambiaron fueron los alemanes, ¿no? Que estaban alarmados por la disponibilidad de marihuana en los Países Bajos, y Alemania acaba de legalizar plenamente la marihuana. Portugal tiene una política muy liberal. Muy buena. Uruguay en nuestro continente. Uruguay tiene, bueno, legalizó marihuana, pero las políticas públicas de drogas más eficaces han sido, por supuesto, los Países Bajos. Claro. La de Portugal, fíjate, hablamos ahora de la crisis de fentanilo en Estados Unidos y la sobredosis. En 2001, Portugal tenía 150,000 personas usuarias de heroína adictas, ¿no? Cambió la ley, despenalizó la posesión simple de todas las drogas, estableció programas de reducción de daños, Eso. es decir, que es metadona, intercambio de jeringas, lugares seguros Rehabilitación, de inyección, educación. rehabilitación, lugares seguros de inyección para que hubiera naloxona. Bueno, para 2010, en Portugal solamente había 50,000 personas usuarias adictas de heroína. 100,000 menos. 100,000 menos, con una política no prohibicionista. Alguien diría, yo ahora en 24, ¿cómo estarán? Pues yo creo que... O se balanceó el número y ahí quedó. Sí, porque Ya no además, aumentó. si tú vas por Lisboa, en los barrios más densos de Lisboa, va el carrito de la metadona como si fuera el carrito de los helados, ¿no? Y ya sabe la gente que ahí va a llegar el carrito de la metadona y va por su dosis de metadona, que es un opioide también sintético, pero que no tiene el poder de la heroína para tirarte, y sin embargo te quita el síndrome de abstinencia. Entonces muchísima gente va y toma metadona, y eso lo da el Estado gratuitamente. Eso es reducción de daños, que es lo que hay que hacer con los opioides y los opiáceos. A diferencia de la marihuana, que yo creo que debe tener un mercado regulado, incluso de los estimulantes, que pueden tener buenos mercados regulados, en el caso de los opioides y los opiáceos hay que sacarlos del mercado. Y la manera de sacarlos del mercado es lo que hizo Suiza, lo que hizo Portugal, lo que hizo España. No lo sacas del todo, pero lo reduces. Suiza, si tú quieres consumir heroína, te da heroína de calidad farmacéutica, Claro, así debe en ser. centros de salud. Mercados regulados. En el caso de la heroína, ahí te lo da, y entonces ya no tienen incentivos los delincuentes para vender heroína. ¿Para qué voy a vender heroína si eso lo da el Estado? ¿Y sabes quién fue el primero que hizo eso? El doctor Salazar Viniegra en México. México fue pionero de la reducción de daños en el gobierno de Cárdenas. En los 40, ¿no? En 1940 estuvo vigente 6 meses el único reglamento que ha tenido México de reducción de daños, y fue obra del doctor Salazar Viniegra, que era el director del Hospital de Toxicomanías de la Castañeda, del manicomio de la Castañeda. Sí. Y él se puso a estudiar, y él fue el primero que escribió que era absurda la prohibición de la marihuana como se estaba prohibiendo. Hizo un estudio muy serio que se presentó en Ginebra, y se le fueron encima los gringos. Y luego aquí planteó que si había un brotecito de epidemia de morfina, que lo que había que hacer era sacarla del mercado.
Y entonces se estableció el reglamento que hubiera dispensarios donde se vendiera a las personas adictas morfina de calidad farmacéutica a precio de costo. Eliminó el mercado negro. Claro. Eliminó el mercado No, es que clandestino. ¿cuántos políticos, empresarios no están haciendo mucho dinero gracias a esta prohibición? Pero por supuesto, por supuesto. En fin, la lucha tiene que seguir y esperemos que algún día nuestros gobernantes y el público en general entiendan, ¿no? Claro. Ahora, yo te voy a hacer unas preguntas que ya tienen que ver contigo, que Sí. es un cuestionario que siempre le hago a mis invitados, Me parece muy bien. para que la gente sepa quién eres en lo que tú eres. ¿Cuál es el logro que hasta ahorita te llena de más satisfacción y por qué? Bueno, en este momento estoy muy contento por la colección que acabamos de lanzar, que es esta colección. ¿Tú eres que se llama- accionista de la editorial? No, yo soy el coordinador de la colección. Buenísimo. Y la colección se llama Utopía. Le puse Utopía, la tomé de Jacques Barzán el nombre, porque Utopía quiere decir un lugar que no existe, que es lo que la novela de Moro y la isla de Moro no existe. Utopía es un buen lugar y es un lugar posible. Pues una buena ¿no? colección. Entonces ahora en este momento estoy muy contento por eso. Otros logros, bueno, pues yo creo que mi carrera académica me ha dado muchas satisfacciones y también uno de mis logros que más satisfacción me dio fue Democracia Social en 2000. Aunque no tuvimos el registro, creo que metimos agenda. ¿Cuál es esa botana sin la cual no puedes vivir y por qué? ¿La qué? ¿La botana? La botana sin la que no puedo vivir y por qué. Pues mira, las aceitunas. ¿Cuáles? ¿Las condales? Hay Todas, muchas. todas. Bien. Sí, pues, todas. Son Las, lindísimas. las calamatas, sí. Imagínate que estás en una cena donde el espacio, el tiempo no es impedimento. ¿Con qué invitado histórico o contemporáneo te gustaría compartir la mesa? ¿Y qué le preguntarías? ¿Con qué histórico me gustaría compartir la mesa? Esa es una pregunta muy interesante. Es decir, ¿qué personaje histórico sería para mí apasionante hablar? A mí me gusta mucho más conversar con mujeres que con hombres. Te voy a decir una cosa. Entonces, creo, a mí me gustaría mucho conversar con Isabel I de Inglaterra. Porque es un personaje. Personajazo. No, bueno, pues no se casó para no soltar el poder, ¿no? ¿No? Y además transformó Inglaterra y es la creadora del primer sistema de seguridad social con la ley de pobres. Y me parece que es uno de los grandes personajes que hacen un parteaguas en la historia, ¿no? De todos los superpoderes posibles, reales o imaginarios, ¿cuál elegirías tener y cómo lo utilizarías para hacer una diferencia? Para hacer una diferencia, a mí el superpoder que me gustaría es volar. La verdad, yo sí me encantaría volar porque volar te permite conocer, Hombre. ver, ¿no? Y el conocimiento sirve para hacer diferencia. Si pudieras visitar cualquier época, pasada o futura, ¿a qué momento te transportarías y qué esperarías descubrir o experimentar? Pues del pasado, a mí una época que me interesa muchísimo es el siglo XVII inglés. Ya estaba antes con el siglo XVI, pero el XVII inglés me gustaría experimentar ese cambio social que fue primero el avance del cristianismo reformado, precisamente como el puritanismo crece, ¿no? Y segundo, la gran reforma política. Ahí nació la modernidad, ¿no? En el cambio político de la Guerra Civil Inglesa y después de la Revolución Gloriosa. Sí, porque no es con la Carta Magna, como muchos quieren No, decir. bueno, pero la es Carta democracia. Magna es interesante, Porque fue el club de Toby, ¿no? A fin de cuentas. sí, claro, pero y lo que es interesante de la Carta Magna es el debido proceso y la autonomía judicial, pero es... Todos tenemos pequeños placeres. ¿Cuál es ese gusto culpable que te proporciona una inconfesable alegría? Inconfesable alegría, hay dos, por supuesto, es el erotismo y el sexo, eso es lo que me... Bien. ¿Qué habilidades posees que podrías sorprender o desconcertar a quienes te conocemos? La cocina. ¿Eres buen cocinero? Me gusta más la cocina que la historia y la ciencia política. Francine, que nos invita a comer. Sin Ya, duda. tú te Claro encargas que de sí. coordinar eso. Si le gusta más de lo que hace todos los días la cocina, hay que cocinar muy bien. Esta es muy cursi. Estás solo en una isla con un libro. ¿Cuál sería ese libro y por qué? Para una respuesta cursi, en busca del tiempo perdido para tener mucho que leer. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que comparte ciertas cualidades? No sé, soy poco megalómano, entonces en general me gustan los personajes que no son muy protagónicos, ¿no?
Entonces, ¿con quién me identificaría históricamente? ¿Quién siempre me gusta? O sea, bueno, hay uno que sí al cual adoro, que es Giacomo Casanova. Su No, ya, autobiografía tu respuesta anterior ya dio pie a esta, claro. Órale. Si tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué otra profesión te ves y por qué? en la cocina. Como chef. Sí. Hay canciones que nos definen. ¿Cuál te gustaría que resonara en tu funeral? ¿Qué me gustaría que resonara en mi funeral? El segundo movimiento, el Allegretto de la séptima sinfonía de Beethoven. El Allegretto, no una marcha fúnebre. Pues es que el Allegretto ese es el tan, 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 Pero no tan, pero es Allegretto, sí. Pero no es fúnebre. No es fúnebre. No es como la tercera. No, la tercera tiene una marcha fúnebre. Claro. Sí. En un mundo de ilimitadas posibilidades, ¿qué inventarías para dejar un legado que transformara el mundo? ¿Qué inventaría para dejar un legado? Esa es una cosa complicada, muy complicada. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me podría ocurrir para un invento que me pareciera realmente transformador? Es que bueno, hemos vivido, a nosotros nos ha tocado vivir una época de transformaciones con inventos. Entonces Y no nos imaginábamos hace 17 años salió el iPhone, no nos imaginábamos lo que íbamos a estar viviendo en redes sociales. Y todas las cuestiones para empezar ahora la inteligencia artificial generativa y todas estas cosas que estamos. Entonces, algo así, es decir, algo que genere, que facilite el conocimiento, eso me gustaría dejar, ¿no? Sí, por supuesto. Todos tenemos palabras o lemas que nos motivan o que nos guían. ¿Cuál es esa? Ante la estupidez, los propios dioses luchan en vano, de Schiller. Algo parecido dijo Einstein, ¿no? Que el universo es infinito, pero que es más infinita la estupidez humana. Exactamente. En tu última cena, ¿qué platillo pedirías? Yo pediría frijol con puerco de mi pueblo. ¿Cuál pueblo es? Yo soy campechano. Nos vamos. Jorge, qué gusto tenerte. Encantado, ven más seguido. Eduardo. Claro que sí. Jorge Gabriel Romero Vadillo, politólogo y autor de este libro que tengo enfrente de mí. Cómprenlo, lean y entiendan. Soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta la próxima.